Bem-vindos a Conquistadores da América, edição especial. A gente vai falar na situação econômica no Brasil com um grande convidado, um amigo, um irmão que está visitando Houston e por isso a gente está tentando falar portunhol. Então, vamos a retornar até a uma rapidinha pausa. Fica aí. Una rápida pausinha. Bienvenidos nuevamente a Conquistadores de América. Soy Edmundo Treviño y ahora sí mejor en español porque el portuñol no me sale tan bien. Tengo a un gran amigo. Hacemos el día de hoy una edición especial de Conquistadores. Tengo un gran amigo visitando Houston y quiero que aprovechemos la oportunidad porque vienes de Sao Paulo, Carlos Alberto Basilio, de la empresa Agiliza Importação e-Comercio de Autopeças, importación y comercio de autopartes. Carlos, bienvenido a Houston, bienvenido a Estados Unidos y bienvenido a Conquistadores de América. Pues el día de hoy quiero que platiquemos un poco más, o más bien que nos platiques cómo están las cosas allá en Brasil, cómo va la economía, cómo va la industria y qué oportunidades hay. Así es que edición especial de Conquistadores. El día de hoy no tenemos segmentos, solamente vamos a platicar con Carlos y hay mucho que aprender porque Brasil también es América. Brasil tiene grandes oportunidades. Brasil es una economía enorme, la más grande de Latinoamérica y también, así como lo es el mercado norteamericano, pues es muy diferente en su cultura, no solo en su idioma, y en especial la cultura de negocios. Así es que vamos a platicar aquí con Carlos por qué exportan, por qué no exportan, importan, no importan, qué oportunidades existen, cuál es la situación actual y pues bueno, vamos a iniciar. Carlos, pues nuevamente me da mucho gusto que estés aquí. Te agradezco que me acompañes en Conquistadores de América. ¿Y cómo están las cosas en Brasil? ¿Qué dice la pandemia? ¿Se recupera, no se recuperan? Antes de la pandemia, Brasil ya tenía problemas económicos. Estaba en una crisis importante, muy marcada por todo el tema de la corrupción, ¿no? Que se hizo muy famoso. Alguna vez me acuerdo que viniste a visitarme y muy cerca de aquí pasamos por la refinería que tenía Petrobras. No estabas muy contento, pero ¿cómo están las cosas en Brasil? ¿Se está recuperando? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, tengo 57 años, siempre vivido en Brasil, nunca he vivido en otra parte. En Brasil, estuve estos días comentando con mi esposa que luego, ahora que está bien calmo el tema de la pandemia en Brasil, la economía ahí está creciendo. Tú percebes eso muy fácilmente por el tráfego en la ciudad de São Paulo, donde vivo yo, y a veces salgo al sur o a Río o en otra parte, en Minas Gerais. Tú percebes que el crecimiento está en la calle con muchos carros transitando y eso hubo un crecimiento, percibo desde septiembre del año pasado. Es un crecimiento poco a poco y que ahora yo creo que ya está muy cerca de antes de la pandemia. Entonces, están rebotando. De hecho, yo veía también estadísticas recientemente de cómo la inversión internacional en Latinoamérica, el 60-70% se está yendo a Brasil, sobre todo porque están arrancando muchas startups. Significa que algo están viendo, ¿no? Hay gente capaz, hay buena educación, no hay buena educación, y están encontrando un marco que lo ven más atractivo que, por ejemplo, ir a México, que ir a Colombia, que ir a Argentina, que son también economías importantes. Brasil se está llevando un gran porcentaje de esas inversiones. Sí, Brasil es una gran economía, ¿no? Somos como 215, 220 millones de personas. El consumo es alto porque todos quieren comer, todos quieren tener carro, todos quieren viajar. O sea, es fuerte, es fuerte.
yo creo que lo que hablaste anteriormente de la corrupción, quisiera dar una pequeña, Adelante. una pequeña información. Es la percepción que tengo yo. Tuvimos 8 años de gobierno de Lula y otros 2 más de la gobierno Dilma, que fue la sucesora, de mucha corrupción. Que lo comentaste ahí, una refinería que valía $200 millones y pagaron arriba de $1 billón. O sea, si hubiera no tenido la corrupción, seguramente Brasil estaría mucho mejor. Hoy, lo que está haciendo el nuevo gobierno Bolsonaro es... Él se comunica mal, eso es una verdad, no podemos hacer nada, pero está cerrando todas las llaves del agua que se salía fácil. Puerto en Cuba, obras en Ecuador, obras en Venezuela, no, eso está muy mal, y en África incluso. Entonces eso quizá nos retrasó un poco, pero las cosas van en el camino y sí, tengo mucha esperanza que Brasil va a salir muy rápido del tema de la pandemia. Y el tema ese de la educación, sí, existen universidades y escuelas bien fuertes en Brasil, bien fuertes. Y la gran mayoría, sí, el Brasil agarra a esas personas. O sea, no son muchos que salen de Brasil para trabajar afuera. O sea, la gente educada se queda a trabajar en Brasil. Sí, sí. De cierta forma, me he dado cuenta que la economía brasileña en muchos aspectos es hasta cierto punto cerrada. O eso es lo que nosotros pensamos desde el extranjero. Porque muchas empresas dicen es imposible exportar hacia Brasil porque es muy complicada la importación, porque tiene muchos aranceles, porque no entiende la cultura, porque también tiene muchos competidores locales, existen muchos fabricantes de muchas piezas, producen muchísimo, hay tecnología. Brasil es el único, yo creo, país latinoamericano que fabrica aviones. Sí. Por ejemplo, ¿no? Con el Embraer. Entonces, tecnología la tienen, entonces... Estudio, educación, y percibimos que es difícil entrar, pero también percibimos que para los brasileños es difícil salir, o sea, en cuanto a exportaciones, fabricaciones, para penetrar en otros mercados, ¿no? Se vende mucha materia prima. Ya vamos a hablar de eso, de cómo está el tema exportador y si venden o no en Estados Unidos, y si sí venden, qué es lo que venden. Pero definitivamente Brasil pareciera que ni siquiera es parte de Latinoamérica, o sea, se cuece un poco aparte, ¿no? Aunque tienes ahí a tus hermanos argentinos pegados. Hermanos. ¿No? Pero es un país muy grande, una economía muy grande, que también obviamente tiene que presentar nichos importantes. No todo es Sao Paulo y Río de Janeiro. No. O sea, existen muchas otras ciudades grandes. Muchas. La población. Y una de las cosas que también me llama la atención, como para ir comentando de la situación actual, tienen un sistema fiscal muy diferente al de otros países, que eso hace que también se vuelva complejo el entrar, ¿no? Entonces, te conozco hace muchos años y has logrado ayudar a empresas internacionales a hacer negocios en Brasil cuando ellos pensaban era prácticamente imposible, ¿no? Finalmente tú les aclaraste muchas de esas dudas, acomodaste muchos temas, ya lo vamos a platicar también, pero el sistema fiscal es muy diferente entenderlo, ¿no? Porque existen, para empezar, están como en cascada, existen muchos impuestos diferentes, nacionales o federales, estatales, municipales, que cambian según el producto, según el giro del negocio, y entonces es un poco complejo entenderlo, ¿no? Sí, para un extranjero entender una empresa brasileña a importar es extremadamente difícil, porque el momento de la importación tienes que pagar todos los impuestos federales y estatales, y cada artículo tiene un percentual diferente.
hace un año más o menos ya no es más posible, porque antes se juntaba, por ejemplo, un impuesto federal y se sumaba a toda la cadena para se calcular un impuesto estatal. Sí. Eso es increíble. Entonces, para un americano, para un mexicano, para quien quer que sea, entender el mecanismo de los impuestos es muy complicado, pero paso a paso vas a entender lo que se puede hacer, de la manera que se puede hacer, si existe algún beneficio. Por ejemplo, autopartes hay un beneficio fuerte con Brasil y México. Sí. No se paga un impuesto no recuperable. Entonces, tenemos sí algunas ventajas, pero hay que entender bien el mecanismo. Y para exportar, Brasil es bien fuerte para exportar commodities, ¿no? En la región centro-oeste del Brasil es mucho maíz, mucha soya. La caña de azúcar, ¿no? Yo recuerdo un viaje que hicimos y salimos de Sao Paulo y veías esos campos enormes, inmensos. Sí, lo que pasa es que la caña se puede hacer el azúcar o el alcohol. O sea, hoy creo que 70-80% de los autos se mueven con alcohol en Brasil. Y es un alcohol diferente de lo que hacen acá en Estados Unidos. Mira, me mandaron unos camellos. No sé si haya camellos allá en Brasil. Sí, es una playa que hay en Rio Grande del Norte. Ah, muy bien. Llevaron muy bien. para allá para dar vueltas. Eso es verdad, no es... Gracias, Gustavo. Oye, Carlos, pero eso me llama la atención. Yo recuerdo hace, ¿qué será? 10, no más, yo creo que son como unos 14 años, que George Bush, hijo, presidente, hizo un viaje por Brasil cuando se vino una subida de precios de petróleo acá y fue, en teoría, a que aprendiera Estados Unidos el manejo del alcohol para los motores de combustión interna, para los automóviles, porque no querían depender de petróleo extranjero. Y entonces empezó a haber aquí cada vez un poco más de mezclas que traen alcohol, pero ustedes no lo mezclan, es no, alcohol. Es puro. Entonces, dependen menos del petróleo extranjero. Sí. O al menos puedes diversificar, ¿no? Y tengo que te comentar que un carro se puede meter alcohol y gasolina a la vez. O sea, hay un chip que identifica a octanaje del combustible y con gasolina te da más economía y con alcohol más rendimiento. Ok. O sea, es diferente, no es aquí en Estados Unidos, creo que hacen alcohol de maíz, ¿verdad? De maíz. Eso, el costo de eso es muy alto. Y aparte, la tierra que tiene el interior, por ejemplo, del estado de São Paulo, es una tierra bien roja, sí. Bien roja, fuerte. Claro que hay que tener tecnología porque no puedes estar sacando siempre de la tierra, tienes que mejorarla. Pero es una tierra muy, muy buena que la caña sale. Y la parte que más necesita, que es la lluvia, siempre está el tiempo. Exacto. Normalmente está en tiempo. No tienen problemas de sequía ni nada de eso. No. A veces sí, pero no siempre. La mayoría de las veces está bien el clima. Muy bien, muy bien. Pues son diferencias naturalmente que se tienen entre los países, entre las regiones, y cómo Brasil ha sabido aprovechar esto para diversificar. Acabas de llegar ayer. ¿Cómo estaba el precio de la gasolina ya? ¿También subiendo mucho? Está cerca de R$7.50. Eso significa el litro. Eso significa $1.50. Entonces está... Más o menos. Es que hay regiones que están más distantes de las refinerías, entonces sí cuesta más. ¿Y el alcohol? Entonces ahorita... El alcohol está cerca de R$4.50 a R$5. Entonces es $1. Esperaría yo que en estos momentos están consumiendo más alcohol que gasolina. Sí. Por los precios, ¿no? Sí. Entonces les da la oportunidad de diversificar y de cierta manera no afectar tanto los bolsillos, ¿no? Y en este momento es la región del interior del estado de São Paulo es que están produciendo mucho alcohol porque empiezan a hacer la cosecha más o menos mitad de marzo hasta mitad de diciembre. Okay. O sea, están en producción total. Wow.
Entonces, definitivamente, pues es una ventaja competitiva para Brasil en estos momentos, ¿no? Muy, muy importante. Pues me agrada que vayamos platicando de esto porque definitivamente, insisto, existen diferencias y esas diferencias presentan oportunidades. Ya vamos a hablar de oportunidades de negocios entre Brasil, Estados Unidos, entre Brasil y el resto de Latinoamérica, para los que nos ven en cualquier otro país. Y obviamente el consumo, como decías ahorita, un tema que yo recuerdo muchísimo en un viaje que te visité hace años. Me compré unos zapatos, unos tenis de una determinada marca un sábado y el domingo yo volé a Brasil y recuerdo que fuimos a un centro comercial y exactamente los mismos zapatos estaban 3, 4 veces más caros. Son el tema de los impuestos, ¿no? Entonces, se pagan muchísimos impuestos, se encarecen los productos y en ocasiones eso representa otra vez oportunidades. Pero para la gente que vive ahí no es sencillo, ¿no? O sea, el poder adquisitivo se ve afectado internacionalmente por el tema de los impuestos. Salió una ley hace como 5 o 6 años que determinados segmentos está obligatorio el cupón fiscal, el ticket de la venta, informar cuáles son los impuestos. Ok. Determinados productos llegan a 45% el impuesto. O sea, te compras un producto por 100 reales, en realidad él vale 55. Los 45 son impuestos. Ese es muy alto, muy alto, muy alto. Entonces, y también recuerdo, en las estaciones de radio decían, Brasil, el país de los impuestos. Sí, bueno. Esa es una radio que se llama Jovem Pan en Brasil. Básicamente están sediados en la ciudad de São Paulo. Yo escucho prácticamente todos los días. Eso era una forma de protesto con la cantidad enorme de impuestos que había. Exactamente. Y que había, no, que existe. Que existen todavía, ¿no? Sí. Porque sigue. Es difícil quitarlos porque dependen mucho de las finanzas del gobierno, porque muchas veces ya están comprometidas a futuro. Entonces, pues no lo puedes reducir tan fácilmente, ¿no? Y para reducirlo, perdóname, a lo mejor pues, tienes que reducir radicalmente el tema de la corrupción de la que hablábamos ahorita. En esa semana, antes de venir acá a Houston, estaba escuchando que existe... el gobierno Bolsonaro quiere hacer una reforma tributaria. Entiendo que debería ser radical. Sí. De aquí para adelante. Pero necesitas un consenso que no va a existir. Lo que pasa es que como hay impuesto federal y estatal, nadie quiere abrir mano de las receitas, claro, de lo que cobran. Y estaban diciendo que quieren que sea todo en 30 años. Es muchísimo tiempo. Muchísimo. O sea, la gente quiere se acomodar y luego cuando están llegando, ya nos olvidó sí, la parte de atrás. Definitivamente. No, es mucho tiempo. 30 años estaba escuchando. Está en Congreso y los diputados tienen que empezar a se mover con eso. No, imposible. Vamos a regresar después de una pausa. Vamos a hablar más de exportaciones, de negocios con Brasil, aquí con mi amigo Carlos Basilio. Regresamos a Conquistadores de América.